buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que nos estén viendo. El día de hoy vamos a tratar un temazazo: educar hijos resilientes. Y para esto nos acompaña Pía Rodríguez, bienvenida. Muchísimas gracias, por estar Memo, con nosotros. Padre gracias, Ángel, padre. bienvenido, gracias. Gracias. Pues este temazo que nos lleva a hacer reflexiones como padres, también como hijos en su momento. Y bueno, padre, si nos quieres platicar un poquito de las familias e hijos resilientes. Pero quisiera escuchar primero por qué está Pía aquí con nosotros. Mira, tengo aquí su semblanza. Ella es mamá de 4 hijas, estudió pedagogía en la UPAEP, maestría en orientación familiar en la Universidad Iberoamericana y las especialidades en desarrollo humano y tanatología humanista en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de Puebla. Actualmente es estudiante del doctorado en investigación psicológica en la Universidad Iberoamericana Puebla. También tiene estudios diplomado en inteligencia emocional, el reto de la educación familiar, tanatología, educación de las virtudes, educación de la afectividad en la familia, empresas familiares, logoterapia, terapia cognitivo-conductual. Es terapeuta EMDR certificada y forma parte de la red de terapeutas EMDR de Iberoamérica y muchas otras cosas que ahorita. Como se pueden dar cuenta, estamos delante de un monstruo. O sea, escuchen otra vez, vuelvan a meterse. Todo lo que ha estudiado esta mujer, la preparación que tiene, las terapias que ha dado, la gente con la que se ha encontrado. O sea, por favor, hoy nos va a hablar una persona que tiene que decirle a los padres de familia muchísimas cosas importantísimas. De verdad, escúchenla. Miren, yo siento que nos engañaron de chiquitos a todos porque nos dijeron que educar a una persona era mandarla al colegio y a la universidad. Perfecto. ¿Sabes qué es lo que te da el mejor colegio del mundo? El mejor. Ponle el nombre que quieras. Yo te digo lo que te da. Física, química, matemáticas, geografía, inglés, francés, ortografía, computación, deportes, talleres, mecanografía. En aquel tiempo había, ahora es todo computación. ¿Qué te da la mejor universidad del mundo? Ponle nombres: Cambridge, Oxford, Yale, Boston, Massachusetts, la que tú quieras, la UNAM, la que quieras. ¿Sabes lo que te da? Arquitectura, ingeniería, leyes, administración, contabilidad, ciencias políticas, psicología, ciencias históricas, lo que tú quieras. Todo eso no es formar ni educar a una persona. Por eso hay gente que sale con 3 diplomados, con 4 maestrías, con 2 doctorados y está hundido en el alcohol, en la droga, en las ideologías, en estupideces, echando a perder un matrimonio, una familia, lo que tú quieras. Hablando en favor del aborto, de la eutanasia, y tiene 3 doctorados y 4 maestrías. Es que la universidad y el colegio no forman a una persona, le dan datos. Yo sé todo sobre arquitectura, yo soy el mejor en ciencias políticas, yo sé todo sobre ingeniería. Eso no es estar educado o formado, es tener datos sobre ciertas cosas. Educar a una persona es algo muchísimo más grande. Estamos hablando del alma, del corazón, de la persona. Educarlo, formarlo al amor, a la comprensión, al cariño, a la donación, a la generosidad, a tantas otras cosas. Y ahora Pía, con toda su experiencia, nos va a hablar de qué es educar, formar a uno de tus hijos. Pónganle muchísima atención y divulguen esto que van a oír. Mándenlo a todos sus contactos, a todas las redes,
padres y madres de familia, tenemos que estar informados. No basta con decir, tengo el $1,000,000 para mandar a mi hijo a la universidad. Felicidades, hay pasos previos 1000 veces más importantes. Vamos a escucharla con atención. Bienvenida, Pía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Memo. Muchísimas gracias, padre. Y justo lo estoy escuchando hablar y recuerdo una frase de Tomás Melendo, que de hecho también es un título de uno de sus libros, que dice, todos educamos mal, pero unos peor que otros. Y entonces, bueno, pues justo lo que vamos a hacer ahora es toda una reflexión para que nosotros sepamos exactamente cómo educar. A mí me parece muy valioso y agradezco, Memo, que hayas leído esto de lo que he estudiado, porque, bueno, es importante. Uno, para poder hablar, tiene que tener instrucción. Pero más importante que esto es que muchos años trabajé en escuela, muchos años trabajé con adolescentes y además soy mamá. Entonces tengo la experiencia, digamos, en los 3 campos y yo lo que quisiera compartir es la riqueza fruto de esto que durante muchísimos años, más de 25 años, he estado trabajando, ¿no? Y quisiera empezar compartiendo una reflexión de una experiencia que viví hace no mucho tiempo, donde, como ustedes bien saben, pues ahora los colegios tienen chats de grupo, ¿no? Y en los chats de grupo, las mamás sobre todo desahogan mucho sus preocupaciones, sus inquietudes, sus necesidades. Eso ha sido un medio magnífico de vinculación y de información. También se presta a muchísimas otras cosas más. Y justo coincidió que estaba leyendo un chat de una escuela donde una mamá escribe que uno de sus hijos había dejado olvidado el termo de agua de su hijo y que pues al día siguiente había habido cosas perdidas y que no había nada y que cómo era posible. Y entonces pues de ahí otras mamás empezaron a decir no, ¿cómo es posible que esto pase en la escuela? Y empezaron todas, bueno, no todas, pero muchas mamás diciendo, bueno, es que mi hijo ya también perdió la chamarra y también fue y no la encuentra. Y entonces otra mamá pone, bueno, y mi hija ya perdió 2 sudaderas y ya fue y no las encuentra, a estas alturas del ciclo escolar, ¿no? Y otra mamá decía, bueno, mi hijo también perdió los tenis. Total, fue el desahogo de las mamás de todo lo que sus hijos habían perdido y que no aparecía en la escuela. Y las mamás además empezaron a externar pues su enojo con la escuela porque cómo era posible que se perdieran las cosas y no aparecieran. Y yo leía todo lo que las mamás iban poniendo y me quedé reflexionando en esto que es el gran problema que tenemos hoy y por eso Tomás Melendo dice esto que dice, ¿no? De que todos educamos mal, pero unos peor que otros. Porque ninguna de las mamás se detuvo a considerar, lo primero, que ese no era un chat de mamás de preescolar, sino era un chat de mamás de alumnos de bachillerato. Entonces la gran pregunta no era si las cosas se perdían o aparecían en la escuela. Lo que como papás tenemos que preguntarnos es por qué un adolescente, ¿sí?, de 17, 18, 16 años pierde su chamarra, pierde sus tenis, pierde el vaso y no lo encuentra y no le importa. Y además considera que no es el responsable de recuperarlo y que la mamá del joven de 18 años tiene que escribir en un chat para que aparezca la chamarra de su hijo. ¿Qué nos está pasando como papás? Que no estamos entendiendo de qué se trata esto de educar a los hijos y los volvemos cada día más frágiles, más irresponsables, más intolerantes a la frustración, más llenos de inseguridades, miedos, ¿no? Si nos ponemos todos a reflexionar ¿cómo son nuestros niños y adolescentes hoy? Yo la gran parte de mi trabajo hoy lo ocupo dando terapia y también dando mucha orientación a padres de familia. Tengo el privilegio que me invitan a cursos, talleres, conferencias y demás, pero llevo muchos años trabajando. Yo desde que tenía 19 años empecé a trabajar en escuela, entonces empecé a tener esta experiencia, empecé a acompañar a papás, empecé a estudiar, por eso estudié tanto, porque me preguntaban mucho. Y hay hoy un factor común en todos los niños y adolescentes hoy, bueno, no todos, pero la mayoría, porque los papás se quejan. ¿De qué se quejan? De que sus hijos son intolerantes a la frustración, no aguantan, salen del colegio con sed y quieren que mamá se pare en el primer Oxxo que se encuentre a comprar una botella de agua porque siente que el niño se va a morir y el niño con berrinche, angustiado, entonces la mamá estresada, ansiosa, casi para el tráfico, se para en el Oxxo, se baja corriendo por una botella de agua porque el niño está a punto de morir de deshidratación, le da la botella de agua al niño, el niño abre la botella de agua, da un trago, la cierra y se acabó.
¿sí? O sea, niños totalmente intolerantes, no resisten nada que les incomode, que les apriete, que les dé calor, que les haga sentir cualquier tipo de incomodidad. Muchos papás que se quejan de que sus hijos no saben obedecer, ¿sí? Y por más que les dicen y por más que les insisten, los niños no hacen nada. ¿Sí? Tenemos adolescentes en las escuelas que les importa poco lo que está sucediendo en el salón de clase, no ponen atención, por supuesto no entregan tareas, no hacen trabajos, se quejan del rigor de los maestros y los papás se asustan porque la verdad es que los maestros son unos exagerados y entonces hay que irse contra el colegio porque está lastimando a los hijos. Apenas trabajaba con una maestra de preescolar durante 36 años que dijo, me agoté, porque entonces los papás cambiaron y no soportan que les exijas nada a los niños. Y todo el tiempo están exigiendo que a los niños se les trate con pincitas, ¿no? Por eso tenemos niños emocionalmente descontrolados, con muy poca capacidad para definir sus metas. Cada vez más los jóvenes y adolescentes hoy, sobre todo los jóvenes cuando van a ingresar a la universidad, no saben qué estudiar y lo peor es que además no saben cómo hacer el proceso. Y tenemos a papás y mamás yendo a juntas a las universidades para hacer los procesos de admisiones de los hijos. Cosa que me atrevo a decir que la gran cantidad de papás de mi generación, más arriba y un poco más abajo, yo te puedo preguntar, Memo, cuando tú entras a la universidad, ¿cuántas veces fue tu papá o tu mamá a la universidad? Jamás. En la graduación y tan. Y fuiste privilegiado a tu examen profesional y a tu graduación y se acabó, ¿no? Entonces, ya parece que fueron a pedir informes. Ya parece que el rector tuvo que hacer una presentación a los padres de familia de cómo funcionaba la universidad, ¿no? Entonces, sí creo que algo no estamos haciendo bien los papás, ¿sí? Algo mucho, probablemente. Sí. Pero algo tendremos que estar haciendo bien. Indudablemente, eso también, ¿sí? Indudablemente lo estamos haciendo, pero ciertamente el mundo ha cambiado, las reglas han cambiado, los adolescentes, jóvenes, niños han cambiado, el mundo nos reta para nuevos desafíos y tenemos también que aprender a adaptarnos a esto, ¿sí? Sí. Hay veces que le decimos, oye, por más que le pido a mis hijos, oye, haz esto, ponte, vístete, límpiate, peínate, no logramos que obedezcan. ¿Por qué? Fíjate, esta es la gran queja de los papás. Y yo diría algo muy simple. Los hijos de hoy no saben obedecer, no porque haya un error en ellos. No es que tengan un gen que se alteró, un chip que cambió, ¿no? La realidad es que los niños y adolescentes de hoy no saben obedecer porque los padres no sabemos mandar. Si algo tuvieron las generaciones anteriores es que tenían clarísima su autoridad, no dudaban de ella. Y por lo tanto, la mayor parte de los padres sabían mandar. Sabían que ellos podían dictar reglas y hacerse obedecer. Claro, a lo mejor el medio que utilizaban o las formas que utilizaban no eran las mejores. Eso es cierto. Algunos papás lo hicieron maravillosamente bien, otros papás pues sí tuvieron unas formas que pudieron resultar en agresión o violencia o no permitir el desarrollo de los hijos, pero quisiera que veamos que los papás tenían claridad en cuanto a su misión en la educación de los hijos y en que tenían esta investidura de autoridad y por lo tanto en ellos radicaba la responsabilidad de tener una visión clara de hacia dónde dirigir la educación de los hijos y luego sabían dictar reglas. Y los hijos, mal que bien, terminaban por obedecer. Y entonces ahorita nosotros nos fuimos instruidos para ser esa autoridad, para ejercer la autoridad. ¿No lo absorbimos cuando éramos pequeños? Fíjate que hubo un fenómeno pues social, cultural, educativo, psicológico, en todos los ámbitos, porque sí es cierto que las generaciones anteriores tenían los padres un sistema de educación o unas formas de educar muy autoritaria, ¿sí? Con poco escucha hacia los hijos, con poca inclusión de los hijos, ¿de acuerdo? Y entonces escuchaban muy poco, acompañaban muy poco, consideraban muy poco el bienestar emocional de los hijos, incluso se decía que los hijos entraban a la edad de la razón a los 7 años. Supongo que lo habrán escuchado muchos de ustedes, como si de los 7 a los 0 el niño no fuera inteligente.
ha habido grandes desarrollos en la psicología y la pedagogía que nos dejan claro que el niño es un ser humano inteligente y que es capaz de entender y que si se le acompaña en su adecuado desarrollo, se pueden obtener maravillas de él, ¿sí? Pero justo por este sistema de educación muy rígido, a lo mejor muy cerrado, que restringía muchas cosas, que prohibía mucho, que estaba centrado en la culpa, en muchas familias, no lo voy a decir en todas, pero en muchas familias era un sistema que permeaba. La sensación que quedó en los papás de las generaciones que hoy tienen, pues a lo mejor entre 30 y 50 años, ¿sí? Fue una sensación en mucho desagradable, ¿sí? Porque no les gustó eso. A lo mejor las generaciones anteriores daban por hecho que así era y pues ni modo, a como te tocara. Pero como hubo un cambio cultural justo en estas generaciones, este cambio cultural que se dio en todos los ámbitos fue asociando el autoritarismo con la autoridad, como si fueran equivalentes, fuera exactamente lo mismo. Entonces, quien tenía la autoridad era autoritario, y de ahí tenemos los sistemas políticos que tenemos hoy, ¿no? Que cuestionan la autoridad, que lo estamos viviendo, pero eso lo vemos en la pedagogía, en la literatura, en la religión, en los ámbitos sociales, en todos lados, cuestionada la autoridad, como si nadie tuviera derecho a tener esta posición o esta jerarquía de autoridad, ¿no? Ahora ven esta jerarquía como un privilegio, y si es privilegio es opresor, y eso lo estamos trasladando al ambiente familiar. Entonces, nadie hoy quiere ser autoritario, nadie hoy quiere abusar, ¿sí? Y como nadie quiere vivir este rol, porque se ha asociado negativamente, entonces los padres de hoy han renunciado a la autoridad, saben que no les gustó eso, pero tampoco saben qué hacer, ni tampoco se preparan, ¿sí? Solo renuncian al rol, que naturalmente lo tienen dado solo por el hecho de tener hijos. Entonces hay un vacío tremendo ahí que tiene en total desorientación a los hijos, y luego, bueno, hay muchos fenómenos que podemos ver en nuestros hijos, ¿no? Sí, claro, pero fíjate que cuando estás hablando, la mente va a extrapolar esta situación a la sociedad. O sea, la sociedad no puede y le da miedo actuar con firmeza porque entonces es un estado represor, ¿no? Entonces, el ambiente permea de ida y vuelta hacia las familias. Exactamente, esto es un movimiento que se dio alrededor de los 70, empezó en los 60, 70, ¿sí? Y entonces, por eso digo que fue en todos los ámbitos, y lo que se cuestionó es la autoridad, y hoy la gran pérdida que tenemos es justo lo devaluado que está la figura de autoridad. Entonces, nadie quiere tomarla porque en automático la asocia con abuso, y eso es una gran mentira. A ver, es cierto que ha habido abusos, es cierto que hay que poner límites a estos abusos, pero no por ser autoridad es abusiva. Justo el abuso en el ejercicio de la autoridad viene porque no se han vivido adecuadas figuras de autoridad, ¿sí? Tan simple como esto. ¿Por qué los hijos tienen que aprender a obedecer? No solo para que haya orden y los papás estén en paz y dejen de batallar, si es algo lindo, que todos anhelamos, pero en el fondo tenemos que buscar el mayor bien de nuestros hijos. ¿Por qué los papás tenemos que aprender a ejercer nuestra autoridad, aprender a dictar reglas y hacernos obedecer por nuestros hijos? No es un tema opresor-represor, es un tema que cuando los hijos saben obedecer, cuando ellos lleguen a autoridad sabrán mandar. Nadie que no haya sabido obedecer cuando le tocaba obedecer, sabrá mandar cuando le toque mandar. Porque el que obedece adhiere libre y voluntariamente, ¿sí?, su libertad a la libertad del superior, en este caso es el papá o mamá, las autoridades en el colegio o en los distintos ámbitos donde se desenvuelven nuestros hijos, reconoce que la otra persona tiene mayor conocimiento, mayor jerarquía, mayor visión, ¿sí?, mayor experiencia, y por lo tanto a mí me toca escuchar y me toca adherir mi libertad al otro, no porque el otro abuse de mí, sino porque el otro tiene mayor capacidad que yo, y eso es tranquilizador para mí y por eso obedezco. ¿Sí? Cuando yo como hijo logro hacer esto, entonces puedo fluir en mi vida con seguridad, con naturalidad, con tranquilidad de estar haciendo las cosas bien, y cuando yo crezca y yo tenga que dictar reglas en el trabajo, en la familia, en cualquier ambiente donde me desenvuelva, entonces podré ejercer una autoridad que mire a la persona del otro y mire la libertad del otro humanamente.
Oye, Pía, se habla de el tema de exceso o defecto de autoridad. Y algunos podrían pensar, ¿y qué es mejor? ¿O qué es peor? ¿O qué es más o menos malo? ¿O más o menos bueno? ¿El exceso, el defecto? Esa es una gran pregunta. Hay muchísimos estudios de gran cantidad de psicólogos, pedagogos, especialistas en familia que han estudiado todos los estilos parentales, ¿no? Que son los estilos como los padres disciplinan a sus hijos. Hay muchos modelos, ¿no? Básicamente, la mayoría de los modelos caen en diferentes formas de decirlos, pero caen en dos extremos, ¿no? Que es el extremo que tiene que ver con el autoritarismo, y luego lo que tiene que ver con la sobreprotección, que es justo lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, el autoritarismo creo que nos queda muy claro a todos, ¿no? En donde se ejerce la autoridad desde una posición de rigor, desde una posición de fuerza, desde una posición donde se le permite poco al hijo, poca comunicación, hay cerrazón, etcétera, ¿sí? Y en contraposición está la sobreprotección. Los padres de hoy no tienen tan claro qué significa sobreproteger. Y a mí me gusta compartir una definición de sobreprotección que daba Rosa Barocio, esta gran pedagoga que justo falleció en pandemia, una mujer extraordinaria. Ella definía la sobreprotección como hacer por los hijos lo que ellos pueden hacer por ellos mismos. Y aquí papás, tenemos todos, y todos los papás que escuchan, tienen un parámetro muy claro. Si tu hijo de 2 años puede ponerse la ropa por sí mismo y tú se la pones, lo estás sobreprotegiendo. Si tu hijo de 3 años puede coger la cuchara del tenedor y comer por sí mismo y tú le das de comer en la boca, lo estás sobreprotegiendo. Si tu hijo de 8 años puede por sí mismo sacar una libreta de tarea, sacar su trabajo de la escuela y hacer la tarea por sí mismo sin que tú estés sentado a su lado, pero sí en el mismo espacio, y tú te sientas y tú haces la tarea y le borras y otra vez y corrígele y haz bien la letra y te lo hago yo, lo estás sobreprotegiendo. Si tú a tu adolescente de prepa vas a buscar su sudadera, las cosas perdidas, que es cosa que puede hacer por sí mismo, lo estás sobreprotegiendo. Si tú con tu universitario vas tú a pedir informes de su examen de admisión, lo estás sobreprotegiendo. Sobreproteger es hacer por el hijo lo que él puede hacer por sí mismo. Y es lo primero que los papás tenemos que entender. ¿Sí? ¿Qué puede hacer mi hijo según su edad? Y dejar que lo haga y dejar que se vivan las consecuencias, ¿sale? Entonces, definidas estos dos extremos, la gran pregunta es, a ver, si solo estuvieran estos dos estilos disciplinarios, el autoritarismo y la sobreprotección, es mucho menos dañino psicológicamente para los hijos, escuchen bien, el autoritarismo que la sobreprotección. Qué paradójico, ¿verdad? ¿Por qué? No estoy diciendo que todos autoritarios y todos abusivos y restrictivos, no estoy diciendo eso. Dije, si solo existieran, ¿de acuerdo? Porque hay términos medios y hay muchos acuerdos parentales que no nos llevan a estos extremos. Solo digo, si estuvieran estos extremos. ¿Por qué? Porque en el autoritarismo hay una certeza y claridad del niño y el adolescente, el joven, de lo que se puede y no se puede hacer. Aunque el límite sea muy restringido, sabe lo que sí se puede y lo que no se puede. Y ese límite, en el fondo, aunque le enoje, le da seguridad, porque tiene claridad de lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? En cambio, la sobreprotección, el límite es tan amplio, ¿sí?, que el niño, el adolescente se queda en una posición desvalida e indefensa porque en el fondo no sabe lo que sí se vale y no se vale. ¿Por qué? Pues porque está un poco al contentillo de los papás, al estado de ánimo de los papás, a la circunstancia, a la cantidad de presión y berrinche que el hijo hace. Entonces el hijo no puede regular su comportamiento porque no hay claridad de hasta dónde sí se puede y hasta dónde no se puede. Y por otro lado, aunque en el autoritarismo el límite sea muy reducido, hay una certeza de lo que yo como hijo puedo o no puedo. Es decir, hay confianza, aunque sea restringida en mí, aunque sea limitada, ¿sí? En cambio, la sobreprotección, si los padres hacen por el hijo lo que él puede hacer por sí mismo, en el fondo le están dando a sus hijos un mensaje de desamor. Porque si yo como mamá hago por ti lo que tú puedes hacer, lo que te estoy dejando claro es lo inútil que tú eres.
tan inútil que yo lo tengo que hacer por ti. Qué duro. Y eso es un mensaje de desamor muy grande. Por eso daña tanto psicológicamente. Oye, estás hablando de límites, tanto en uno como en otro lado. Entonces, ¿los límites dan seguridad? Sí, muchísima seguridad. Yo creo que hay que dejar muy claro. Antes de hablar de límites, yo quisiera plantear una pregunta a todos los papás, y que es la pregunta que los papás nos tenemos que hacer. Y es, ¿para qué educas? Esta pregunta muchísimos papás no se la hacen. Conciben hijos, tienen hijos y no tienen la menor idea de para qué educan. Los hijos van así como a cómo se dé la circunstancia, a lo que yo vea que otros hacen, pero no tienen claro el para qué. Y los papás tenemos que tener muy claro que cuando hacemos esta pregunta, ¿para qué educo? Yo cuando lo pregunto a los papás acaban concluyendo, bueno, me dicen para que sean buenos ciudadanos, buenos, etcétera, etcétera. Me dicen muchas cosas y al final por ahí sale uno que dice, para que sean felices. Exactamente. Se educa para que los hijos sean felices, pero con una felicidad con mayúscula, no felicidad con minúscula, ¿sí? Y aquí voy a contar una anécdota que viví cuando yo trabajaba en escuela hace muchos años. Yo llevaba pues, la coordinación, ¿no? en una escuela de adolescentes. Y tenía un alumno que reprobaba todas las materias que había en la boleta, salvo las que de plano era imposible reprobar, ¿sí? Y entonces, pues claro, uno reprueba, y entonces pues había que mandar a llamar a los papás, ¿no? Este era un chico, pues era buen chico, era simpático, pero un flojo, pues como ya lo dije, reprobaba todo. Hijo de un gran médico, un médico extraordinario, ¿no? Y la mamá, pues, parecía buena gente y estaba como muy presente, por lo menos en las cosas del colegio. Y entonces los mandó a llamar porque tenemos que hacer un plan de estrategia, porque si no el hijo iba a perder el ciclo escolar. Y entonces, pues, empiezo a hablar con ellos, le paso la boleta de calificaciones a la mamá y recuerdo a la mamá tomar la boleta de calificaciones y además se recuesta así en la silla y la ve, y la ve, y la ve. Y el esposo, un gran médico que dejó la consulta para venir a la junta, lo empiezo a ver ansioso y desesperado. Y esta mujer así, y en eso baja las calificaciones. Me dice, ay, tía. Me dice, ay, si yo lo único que quiero es que sea feliz. Entonces decía, es increíble, hay que convencer a esta mamá y hay que explicarle cómo ese comportamiento es justo lo que no le está trayendo la felicidad a su hijo. Recuerdo la desesperación del esposo cuando yo estaba hablando con ella, ¿por qué tenía ella que poner reglas, exigir al hijo que hubiera consecuencias en sus actos y tenía que hacer mucho para lograr que el hijo tuviera rutinas, entregara tareas, trabajo, y luego cómo eso lo iba a encaminar hacia la felicidad, porque la felicidad de la que esta señora hablaba era el no esfuerzo, el no trabajo, el que nada se te complicara en la vida y el que estuvieras contento. Hoy, aparentemente, eso no significaba ser feliz. La felicidad tiene que ver con todo aquello, por eso digo con mayúscula, que le da significado y sentido a la vida de la persona y que además logra potenciar todas tus capacidades, físicas, psicológicas, racionales, espirituales, todas, completas, ¿no? Que es todo aquello que te conecta con el sentido de la vida de toda persona, el sentido último de la vida de la persona, ¿no? Y entonces, por supuesto, que dejar que el hijo reprobara 7 materias, lo último que estaba haciendo era conectar a este chico con el sentido último de la vida, ¿no? Y entonces este papá, recuerdo su desesperación, que le decía, escucha lo que dice la Miss, escucha, o sea, ya casi me la sentaba aquí a la mamá, y porque en el fondo era una mamá que no ponía ningún tipo de límites a su hijo adolescente, ¿no? Y al no poner ningún tipo de límites a su hijo adolescente fue muy complejo porque pues, el chico terminó por incluso salir de la escuela porque no había manera, pero porque la mamá no ponía ningún tipo de límite y al final, bueno, tuvo muchos problemas pues, sociales y de definición de vida y muchas cosas justo por eso. Los límites dan una profunda seguridad a nuestros hijos. Oye, a ver, entonces es bueno que los hijos se equivoquen o que sufran. Ese es otro tema importante, ¿sí? Porque es justo lo que nos pasa a los papás hoy. Los papás, y sobre todo las mamás de hoy, pero también los papás, somos rescatadores por excelencia de nuestros hijos,
¿sí? Yo te pregunto, Memo, si tú cuando eras chico, por salir deprisa, dejabas la lonchera en tu casa, dime qué pasaba. Pues se quedaba ahí y no tomaba mi sándwich de recreo. ¿Salía tu mamá corriendo a llevarte la supuesto lonchera? que no. Claro que no. ¿Y qué te pasaba en el colegio? Nada. Nada. Me quedaba con hambre y ya. Te quedabas con hambre o fíjate, el que se te olvidaba la lonchera era una oportunidad para que tus compañeros desarrollaran generosidad y empatía. Y alguien te puede decir, uy, no trajiste lunch, te doy un pedazo de mi sándwich, de mi torta. Sí, sí. A veces sí, a veces no, pero eso provocaba otras cosas. Y digo, después de ese día que pasaste hambre porque se te olvidó la lonchera, ¿qué pasó? No se me va a olvidar otra vez. Claro. ¿Qué hacen las mamás y papás hoy? ¿Se le olvida la lonchera? ¡No! Inmediatamente van al colegio, llevan la lonchera, le ponen un dulce de más porque debe de haber sufrido muchísimo de pensar que se le olvidó la lonchera. Rescatadores todo el tiempo. No estamos permitiendo que nuestros hijos asuman las consecuencias naturales de sus actos hasta en esos detalles tan simples, ¿no? El niño no quiere comer, mamá se angustia y entonces le cambia la sopa de verduras por un espagueti porque el niño tiene que comer. Y el niño, obviamente, va a preferir espagueti a sopa de verduras. Bueno, la mayor parte de los niños. ¿Por qué? Porque es más rico, porque da energía, por lo que sea. Sí, habrá que hacer un estudio del chip del espagueti en los niños, porque les encanta. Claro, y las mamás, con tal de no batallar, con tal de que el hijo no padezca, ¿sí? Y en el fondo, con tal de no consolar y regular emocionalmente a los hijos, ceden, complacen y no se dan cuenta que están haciendo de sus hijos, primero, lo más frágil de este universo y por lo tanto están volviendo a sus hijos demandantes, ahora les llaman, son los hijos emperador, dan órdenes para que se cumplan todos sus santos caprichos, tienen aquí a su séquito, ¿sí? Y tienen aquí a unos sirvientes de primera, especiales a los que de casualidad le llaman papás, ¿sí? Para complacer todas sus necesidades y muy poca limitación, ¿sí? Y entonces, pues claro, estamos convirtiendo hijos muy frágiles que se rompen con muchísima facilidad. Esa labor de rescate los hace felices, los hace responsables al final del día en su vida. Ese es el fondo, que no lo logra, ¿no? Hace rato que me preguntaba si los límites dan seguridad. A mí me gusta cuando lo platico en cursos y talleres poner esta analogía porque me parece muy clara. O sea, imagínate que tú vas a una casa que está en construcción, una casa de 2 pisos. Y entonces cuando subes al segundo piso no hay barandal, ¿sí? Imagínate que es un edificio y estás en el segundo piso y no hay barandal. ¿Por dónde caminas si no hay barandal? Por el medio. Por el medio o pegado al edificio, ¿no? Donde te sientas protegido. ¿Se te ocurre irte a la orilla si no hay barandal? No. No. Nadie sensato se lanza al vacío, ¿verdad? Con la posibilidad de caer. Pero imagínate que a la siguiente semana regresas a la misma construcción, a la misma obra, y cuando subes al segundo piso ya hay barandal puesto. ¿Por dónde caminas? Por donde sea. Por donde sea. Incluso te acercas a la orilla y te sostienes del barandal, claro, para asomarte, porque te sientes protegido por este barandal. Los límites que como papás les ponemos a nuestros hijos, ¿sí?, están orientados a preservar su integridad física, moral, social, espiritual, racional, ¿sí?, su integridad de personas que los va a orientar a esta felicidad del sentido último. Por eso tenemos que ponerle límites a nuestros hijos, para decirles claramente hasta dónde pueden llegar con su comportamiento. Porque ese límite en el cual que va a indicar o les va a ayudar a saber hasta dónde sí y hasta dónde no, van a ser habilidades, herramientas, estrategias que los van a habilitar para llevar una buena vida y que los encauce hacia esto de lo que estamos hablando, que tiene que ver con el sentido último de sus vidas, la felicidad, buscar siempre el mayor bien y la verdad. ¿Sí? Oye, a ver, entonces, si uno como papá es firme o rudo, me viene a la mente el tema es que no aprendimos eso, o solamente aprendimos a ser rudos porque nuestros papás eran rudos y no aprendimos a ser firmes, pero sí rudos. Así es. Son 2 palabras maravillosas que estás usando y que son súper diferentes. Uno puede ser profundamente firme sin ser rudo.
porque también aquí tenemos una asociación negativa, quizá por nuestra experiencia, que si vamos a dar una orden, la orden la tienes que dar gritando, de malas y serio, porque si no, la orden no es válida. Es una gran mentira. Tú puedes dar una orden con todo el cariño, con todo el amor, con todo el cuidado y toda la firmeza. La firmeza es de aquí no pasas, es el barandal. Hasta aquí llegaste con tu comportamiento. Muévete hacia donde quieras, ¿no? Yo me acuerdo mis hijas cuando eran chiquitas me pasaba lo que a todos los papás les pasa, que repites y repites, ¿no? Lávate el diente, ¿no? Y entonces, pues, las mamás mucho me preguntan, ¿pero por qué se lo tengo que repetir tanto? Bueno, otro día platicamos de que las mujeres somos repetidoras por excelencia, o sea, que no dejamos que los hijos hagan cosas, es verdad. Pero entonces yo al final, recuerdo, yo a mis hijas les decía, a ver, te vas a lavar los dientes, te los vas a lavar de buenas o de malas, decídelo tú, pero te los vas a lavar. ¿Sí me explicó? O sea, no tienes que ser grosero, no tienes que lastimarlo, no tienes que humillarlo, no tienes que maltratarlo, no tienes que ser rudo, solo firme. Y lo que a los padres nos falta es firmeza, ¿sí? Oye, pero si no lo vivimos cuando fuimos educados, ¿cómo le hacemos para aprender? Tenemos que aprenderlo. O sea, aprendimos algo muy valioso muchos de los papás de nuestra generación y un poco más arriba y un poco más abajo, que era la claridad de los objetivos de la misión, de educar a los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que los papás hoy no saben? No saben para qué tienen hijos, menos saben para qué los educan, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que preguntarse es ¿para qué quisiste tener un hijo? Y segundo, ya que sabes que lo tienes que educar, porque es tu responsabilidad. Los padres estamos gravemente obligados a educar a nuestros hijos, porque dependen de nosotros, ¿sí? Son nuestra responsabilidad, nos los encargaron, ¿no? Y es nuestra responsabilidad, nosotros tenemos que responder por ellos, ¿sí? Y entonces tenemos que educarlos. ¿Para qué educo? ¿No? Y entonces, bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es aprender mejores estrategias para educar a nuestros hijos. Nosotros aprendimos lo que era la claridad en la visión y la claridad en la manera de establecer reglas, ¿sí? No nos gustó la rudeza, eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, lo que hay que quitar es la rudeza, pero no la claridad, ¿sí? Ni la asertividad. O sea, ¿qué quiero decir? No tenemos que quitar esta claridad de los padres respecto de la educación de los hijos. ¿Para qué se educan? ¿Por qué son mi responsabilidad? ¿Por qué yo pongo el límite? ¿Y qué estoy buscando cuando yo pongo límites? Porque también es cierto que los padres de hoy no ponen reglas y no saben mandar, porque en el fondo no saben por qué piden lo que piden. Es decir, no hay un espíritu que anime y que le dé sentido a la regla que ponen. Entonces, como no lo tienen muy claro, pues entonces no tiene ningún sentido poner una regla. O sea, ¿no? Renuncian a ser padres. Exacto. ¿Por qué? Porque renuncian al peso de la responsabilidad, ¿sí? Y no les gusta. Prefieren soluciones prácticas, ¿no? Para que los hijos no lloren, no sufran, ¿no? No se incomoden. Aparentemente hay paz en la familia, pero en el fondo no hay un desarrollo pleno de los hijos, ¿no? No hay sentido de vida. O sea, ¿qué nos está pasando hoy, no? O sea, dice David Isaacs, un gran pedagogo de la Universidad de Navarra, él decía que los padres buscando dar más y mejor a nuestros hijos, en el fondo estamos obteniendo siempre menos y peor, ¿no? Es como cuando piensen en sus casas, cuando eran chicos muchas de las personas que estamos escuchando, a lo mejor en la casa había una televisión, cuando mucho dos. Ahora piensa cuántas hay en tu casa y por qué hay tantas. Entonces me dirán, bueno, porque cada quien ve lo que quiere. Bueno, indudable. ¿Y así hay paz en la familia? Sí, claro, nadie pelea. No, espérate. Nadie pelea, nadie grita, cada quien está metido en su cuevita, viendo lo que quiere, sin que se vinculen, ni se pongan de acuerdo, ni discutan para tomar una decisión como familia, que es normal eso que suceda. Eso sí era paz, por llegar a un acuerdo. Ahora, nunca se hablan, pues como de qué discuten. ¿Sí me explicó? Y es parte de esto mismo, ¿no? Que como papás no lo tenemos claro. Oye, a ver, ya vimos muchas cuestiones que suceden, ¿por qué suceden? Que no deben de ser. Ahora platícanos las cosas que no suceden, pero que deben de ser. Hace ratito también dijimos, oye, a ver, ¿qué es lo que no hacemos? ¿Qué tenemos que hacer como padres para darles firmeza, para que al final del día, al final de su vida, sean felices? Así es. Lo primero que tenemos que hacer como papás es
recuperar nuestra autoridad y reconciliarnos con la autoridad. ¿Qué quiero decir con reconciliarnos? Tener muy claro que no por ser autoridad vamos a dañar a nuestros hijos. No es cierto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la autoridad? Vamos a empezar por definirla. La autoridad es una cualidad que los padres tienen por el hecho de tener hijos. O sea, en el momento que un papá, una mamá concibe un bebé, adopta un bebé, en ese instante adquiere esta investidura de autoridad, por la cual los papás tienen no solo el derecho, sino la obligación de dictar reglas y esperar a que sus hijos obedezcan. Esto lo tienes por el hecho de ser mamá o papá, es irrenunciable y lo vas a tener por toda tu vida. Entonces, si ya lo tienes y es irrenunciable, abrázalo, asúmelo, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. ¿Qué tienes que hacer con esta autoridad? Bueno, primero tienes que tener muy claro que esta autoridad a ti te da este derecho de decidir lo que tú, junto con tu pareja, tu esposo, sí, tu esposa, ustedes consideran que es lo mejor para sus hijos. ¿Sí? Porque también esta es otra parte. Los papás de hoy no educan porque esperan que todo sea perfecto. Y entonces, como considero que yo no soy perfecto, mejor que el hijo llegue a los 18 años y que elija todo, ¿no? En un total absurdo, ¿no? Es como si dijeras, yo no le voy a dar de comer a mi hijo nada porque qué tal que yo le quiero dar chayote y manzana y a él no le gusta, mejor cuando tenga 18 que elija lo que quiera comer, ¿no? Es muy absurdo. Entonces, a ver, los papás, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues primero decir, la autoridad es mía, a mí me toca, la educación de los hijos es un derecho primario de los padres, ¿qué quiere decir? Que nos toca a nosotros como papás en primer lugar. ¿Hacer qué? Lo que queramos, ¿sí? Para la educación de nuestros hijos. Entonces dice uno, ¿lo que yo quiera, así los puedo educar? Sí, por supuesto. Pero esto viene con otra parte. No solo tengo el derecho a hacer lo que yo quiera, tengo la obligación de hacer lo mejor para mis hijos. Entonces no es lo que yo quiera nada más. Es lo mejor que yo pueda hacer por mi hijo. ¿Y eso qué significa? Prepararte, o sea, prepararte, estudiar, preguntar, ¿sí? Para establecer incluso un plan escrito de qué es lo que yo quiero para la educación de mis hijos. Y no solo qué es lo que quiero, sino tener claro como papá y como mamá por qué quiero eso y no otra cosa. Tiene que haber una claridad en la intención, ¿sí? De para qué quiero, o sea, qué es lo que yo quiero, para qué lo quiero, ¿sí? Y luego lo hago porque lo quiero, aunque se escuche como un juego de palabras. ¿Sí me explicó? Entonces tiene que haber una intención muy clara, ¿sí? Partiendo de que a mí me toca, a nadie más. Ese es un problema también importante con los papás de hoy. Como decía el padre, nos decía hace un momentito, ¿sí? Que entonces los llevan a la escuela y ya que me lo eduquen como un paquetito. No, la escuela solo está colaborando en la instrucción de tus hijos, pero el paquete de educación es global, es completo, es integral y te toca a ti como papá o mamá. Y es la grave responsabilidad de los papás cuando tienen hijos. La responsabilidad no es que comen como visten, es parte de. La más importante es la educación de nuestros hijos, ¿no? Entonces, a ver, esa es la primera parte, ¿no? Entonces, una vez que los papás han definido qué es lo que, o sea, han entendido que a ellos les toca y nadie más, entonces yo elijo qué es lo que quiero. ¿Cómo? No sola, papás, mamás, pónganse de acuerdo, háblense. Muchos de los problemas en la educación de los hijos viene de no ponerse de acuerdo en lo que quieren para la educación de los hijos. Porque hay una tendencia natural. Tú, Memo, vas a tender a educar como a ti te educaron, ¿sí? Y Clau va a tender a educar como a ella le educaron. Ahora pónganse de acuerdo, porque ni tus papás ni sus papás se conocían y cada quien hizo lo que le dio la gana. Ahí está la bronca. ¿No? Ahí está el problema, exactamente. Entonces, eso es natural. Decía Napoleón que las personas educamos, él decía, 20 años antes de nacer. Nos dirá, ¿cómo? Bueno, hoy diríamos 25 años, 28 años, ahora que ya se casan más tarde, 32 años antes de nacer. ¿Qué quiere decir esto? Que educas con lo que eres tú como persona, ¿sí? Entonces, desde lo que tú aprendiste, desde tu historia, desde los hábitos que vas adquiriendo, con toda la fuerza de quién eres tú, valores, cualidades, defectos, virtudes, todo, con quién eres tú, eso vas a educar. ¿Sale? Y entonces, ¿qué tiene que hacer papá y mamá? Hablen, dialoguen, pónganse de acuerdo. Porque ni tú vas a educar como a ti te dé la gana, aunque te parezca que fue la mejor educación porque tú eres maravilloso, ni Clau tampoco. ¿Sí me explico? Tienen que dialogarse. ¿Para qué? Para decir qué queremos
para nuestros hijos, que sí me gustó de la educación de mi familia, que no me gustó. ¿Qué veo yo de la tuya que me gusta y qué veo que no me gusta? Con apertura y con humildad y con sencillez. Cada uno, y entonces, ¿qué queremos para los nuestros? Y una vez que han establecido lo que quieren, ya dijimos, el objetivo es que sean felices, ¿sí? Encaminado a esta búsqueda del sentido de la vida, ¿no? El sentido último de la vida, ¿de acuerdo? El cómo ya lo define cada pareja, ¿sí? Yo sugiero que no se pongan demasiadas metas, porque abruma, ¿verdad? Si tú quieres que tus hijos sean responsables, deportistas, nutridos, ¿qué más quieres? Exitosos profesionalmente, famosos, responsables, buenos ciudadanos. No, abruma, estamos de acuerdo, dices algo no estoy haciendo bien. Bueno, en lugar de todo eso, elijan 3, solo 3. Y de esas 3, en este momento, concéntrate en uno. Solo uno. ¿Qué quieres que sean tus hijos hoy? ¿Qué quieres formar de aquí a 2, 3 meses? Que sean puntuales, céntrate en eso. Solo en eso. Y vas a ver cuántas cosas positivas van a surgir alrededor de eso, ¿no? Y la que sigue, céntrate en que sean estudiosos. Vas a ver cuántas cosas positivas van a surgir a través de eso, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Sí, que va a ser mucho más fácil. Elijan 3 y vayan sobre eso, ¿no? Y entonces... acabo de decir algo muy claro, que la importancia del diálogo que haya entre papá y mamá, ¿sí? Si no hay este diálogo, no hay claridad en el proyecto educativo y entonces hay ahí un vacío donde se cuelan los hijos, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que hablar pocas cosas, pero los dos concentrados en pedir lo mismo, con las mismas consecuencias si no se cumple o si sí se cumple, tanto positivas como negativas. Aunque cada hijo es diferente. Indudablemente. Cada hijo es diferente, pero tiene que haber una claridad respecto del proyecto o plan educativo familiar. ¿Qué queremos como familia? Las familias, como las personas, tenemos una personalidad. Tú tienes una personalidad que habla de quién eres tú. Pero tu familia también la tiene. Y todos los miembros de esta familia tienen que tener este sello de personalidad. ¿Cómo se da? Porque hay un plan educativo familiar. Papá y mamá que han dialogado, que han elegido qué es lo que quieren para la educación de sus hijos, basado en este fin último del que tanto hemos hablado, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de eso, tanto papá como mamá exigen de la misma manera y asumen de la misma manera consecuencias positivas o negativas, aunque cada uno tenga su personalidad, y cada hijo necesita algo diferente. Entonces hay que observar qué necesita cada hijo para que a cada hijo, según su personalidad, su necesidad, se le exija y se le acompañe de la manera que lo necesita, porque cada hijo es diferente. No puedes tener un plan educativo para cada hijo. Imagínate las familias, la señora del otro día, 18 hijos, imagínense ese plan educativo. ¡Qué locura! 18 planes, ¿no? Uno solo, aplicado de 18 maneras diferentes, ¿no? ¿Sí? Uno solo aplicado de 3 maneras en tu caso, en mi caso uno solo aplicado de 4 maneras diferentes, ¿no? Sí, al final podremos estar yendo ya un poquito hacia la conclusión en firmeza, ¿no? Límites. Sí. Pero también comunicación en pareja. Comunicación en pareja, y me gustaría decir otra cosa más, benevolencia. ¿Sí? La gran estrategia de la educación está en saber armonizar firmeza con benevolencia, ¿no? La firmeza que tiene que ver con esta claridad de la que estuvimos hablando hace un momento y con la fuerza con la que tú... Fuerza no es este rigor ni es esto rudo, ¿sí? Fuerza es cuánta energía pones en el logro del objetivo, ¿sí? Entonces, esa es la firmeza. Con cuánta fuerza, con cuánta claridad pides lo que pides y por qué lo pides. Pero esto tiene también que ser benevolente. Benevolente que es adaptado a esto que tú decías hace rato, a la distinta personalidad de los hijos, a la distinta etapa de desarrollo de los hijos, a la distinta circunstancia en un momento particular de la vida de los hijos, considerando su edad, su madurez, sus necesidades, su emotividad, todas sus necesidades, ¿sí? Eso es benevolencia. Y entonces los papás tenemos que ser artistas. La educación es una obra de arte, ¿sí? Más que una obra de ingeniería, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar observando a tus hijos para ver qué hay en ellos, para ver qué requieren y darles lo que ellos necesitan encaminado al plan que ya se estableció como pareja. Por eso estos 3 elementos, ¿no? La firmeza, antes de la firmeza es la comunicación en la pareja,
Eso es lo más importante. Incluso en el caso donde la pareja esté separada, ¿sí? O sea, pueden no funcionar como matrimonio, digamos que eso pues sucede, eso no significa que no funcionen como padres. O sea, tienen que aprender a comunicarse para el mayor bien de los hijos. ¿Sí? Se comunican, se busca el mayor bien de los hijos y ahora sí, ya que están comunicados y tienen claro lo que quieren, firmeza para llevarlo a cabo, los límites de lo que hablamos y benevolencia para adaptarse. En esta estrategia de estar artísticamente manejando los dos es donde se incrementa la relación con los hijos y la relación positiva con los hijos y como consecuencia los hijos se sienten seguros y protegidos al cumplir lo que papá y mamá están pidiendo. Por eso en el fondo límites es seguridad. Y al final los que más ganan son los hijos. Y los padres, ambos, todos. ¿Sí? Pero al final del día los hijos terminan siendo felices, que es para lo que estamos los papás al final del día. Por supuesto. O sea, nuestro objetivo es desarrollar en nuestros hijos el mayor bien. ¿Sí? O sea, que nosotros habilitemos a nuestros hijos, lo voy a decir como muy abstracto, nosotros tenemos que habilitar a nuestros hijos en su libertad. O sea, lo que define plenamente a nuestros hijos por ser personas humanas, si lo dijera en una sola palabra, son libres. ¿Libres para qué? Para elegir siempre la verdad y el bien. Ya. Lo dije en una frase muy simple. Claro, esto lleva libros y enciclopedias de cómo hacerle, ¿no? Pero nuestra responsabilidad es eso. Si nosotros logramos acompañar a nuestros hijos para que se habiliten a mirarse como personas libres para optar por la verdad y el bien con mayúscula, ya, hicimos lo que tenemos que hacer en la vida, ¿no? Luego podemos decir pequeños detalles para lograr esto, sí, ¿no? Sí. Padre, platícanos, ¿qué piensas de todo lo que escuchamos el día de hoy con Pía? Para mí un espectáculo, les dije hace un rato, escuchen bien porque de cada palabra, cada matrimonio tiene que sacar sus conclusiones y tiene que hacer su propio proyecto. Qué fácil oír, bueno, ahora actuar. Todas las charlas que hacemos aquí, reflexiones, conferencias, son con un solo motivo. Aquí escuchas una horita, lo bueno viene después. Váyanse a cenar hoy papá y mamá o métanse a su cuarto, váyanse al comedor, agarren un papel, una hoja, vean otra vez esta charla y apunten qué tenemos que hacer. Programa, proyecto familiar. Oír esto y decir nada más, qué bonito, qué interesante, ¿qué razón tiene Pía? Y dejarlo así, vaya estupidez. Todo lo que hacemos es aquí, en este programa, es para ver y qué voy a hacer en mi casa. Ustedes saben que yo tengo una charla que se llama Formas, Educas o Solamente Domesticas. Y en esa charla digo, ¿qué es domesticar? Siéntate, párate, cámbiate la falda, ponte el pantalón, lávate los dientes, apaga la tele, enciende la computadora, no hables con la boca abierta, no hables con la boca llena, etcétera, etcétera. Eso es domesticar. Y hay gente que, si sus hijos se comportan conforme a lo que la mamá dice, peínate, levántate, báñate, esto, piensan que ya formaron a una persona y es el primer nivel. Primero, lávate los dientes y peínate. ¿Has oído alguna persona que diga, o pregúntale a una persona que lleve 50 años dirigiendo una empresa, ¿cómo le hiciste para dirigir una empresa 40, 50 años, para perseverar en el matrimonio 50 años? Es que siempre me peinaba muy bien. No me digas. Es que siempre me lavaba los dientes. No me digas, con lavarse los dientes puedes dirigir una empresa 40 o 50 años y perseverar en el matrimonio. No, primer nivel, domesticar. Segundo nivel, educar. Educar significa sacar de adentro, educere. Saca lo mejor de tus hijos. Tú no se los das. La inteligencia de tus hijos no es tuya. Don de Dios, yo no creo en Dios. Perfecto. Mamá naturaleza.
quien quieras. Cada niño que viene al mundo viene con todo aquí y aquí. Yo no le di el corazón a mi hijo. No le di su inteligencia. La mamá de Luis Miguel, primero, que no sabemos ni dónde está. La mamá de Luis Miguel no canta. No canta. Yo no le di la voz a mi hijo. No. La mamá de Pavarotti, no sabemos ni quién es, menos la de Frank Sinatra. Entonces, nacieron así. ¿Qué hicieron sus papás? Te mando al fútbol, al béisbol, al inglés, al francés, al colegio, a la universidad. Te compro un teléfono, te enseño a usar la computadora, te pago unas clases de piano, te abro el amplísimo abanico de posibilidades, pero yo no te doy ni tu corazón ni tu inteligencia. Yo solamente te ayudo, educere, sacar de adentro. Ya lo traes dentro, solo lo tengo que sacar. Y después viene la palabra formar. Ayúdalo a formar su inteligencia, su conciencia, su corazón, su voluntad, su carácter y fórmalo espiritualmente. Si ustedes escuchan palabra a palabra todo lo que nos ha dicho Pía, que es ciencia, no son creencias, no es lo que se me ocurrió ayer en la mañana, es ciencia, probado, hay estudios, hay pruebas, habla con miles de personas, de familias, de matrimonios, de hijos. Ánimo, escúchala, óyela, si quieres hasta llámala, no sé si han dado la posibilidad de alguna interacción. Vamos a dejar los datos. Teléfono, de contacto. necesito una consulta, etcétera. Llámala, qué maravilla. Arregla tu familia, tu matrimonio. Yo nomás cierro mi parte con esta frase. Es más importante que papá y mamá se quieran a que papá y mamá quieran a sus hijos. A los hijos se les quiere gratis. Imagínense que yo les diera una plática ahorita diciéndoles, papás, por favor, quieran a sus hijos. Todos dirían, ¿de qué hablas? Los queremos. Eso es gratis. Quiéranse papá y mamá, decía Pía, todo el proyecto, todo lo que tienen que decirle a los hijos, primero, de acuerdo papá y mamá, si no, estamos hablando dos lenguas. Yo hablo chino, tú hablas tailandés. ¿Qué van a entender los hijos? Quiéranse papá y mamá. Los hijos necesitan saber, ver, experimentar, comprobar que sus papás se quieren. Ahí salen hijos fuertes, grandes, listos para emprender la lucha de la vida. Muy cierto, padre. Muchas gracias. Gracias, Pía. Gracias, Memo. Gracias, padre. Gracias. Y pues bueno, estoy seguro que cada uno de ustedes lleva lecciones aprendidas, pero este valor que hemos tenido en esta ocasión no es bueno solamente quedarlos a nosotros. Tenemos que compartirlo. Hay muchas familias que necesitan este tipo de consejos, este tipo de sabiduría. Por favor, compartan esta información, suscríbanse al canal y nos vemos para la próxima. Gracias. Dios los bendiga siempre.